Nayib Bukele tenía apenas 36 años cuando, en julio de 2018, anunció en una transmisión en vivo por Facebook que se postularía para la presidencia de El Salvador. Este anuncio fue tomado como una broma en el pequeño país de América Central, ya que Bukele ni siquiera tenía un partido político propio. El partido que había fundado, Nuevas Ideas, no recibió la aprobación de la Corte Suprema para participar en las elecciones del año siguiente. Sin embargo, la broma se hizo realidad. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador a los 37 años. Anunció su llegada al poder con un tuit que decía: "Oficialmente, soy el presidente más cool del mundo". El presidente cool no estaba del todo equivocado. Se convirtió en el presidente más joven en la historia de El Salvador y, con un estilo cool, puso fin a los privilegios de los dos partidos que habían dominado la política durante los últimos 40 años. Desde su cuenta de Twitter, anunció despidos y nuevos nombramientos. Entre los despedidos estaban hijos y nietos de expresidentes, comandantes de guarnición e incluso la hija del presidente de la Corte Suprema que trabajaba en la oficina de Alemania. En un tuit, ordenó: "Se le ordena a la canciller Alejandra Gil Tinoco que la despidiera". El nuevo presidente de El Salvador no solo reemplazó a la hija del juez con 3 técnicos en informática que ganarían menos, sino que en cuestión de días despidió a unos 400 funcionarios en distintos ministerios. Estas acciones, que comenzaron como política presidencial, se convirtieron en motivo de burla en las redes sociales. En un país con apenas 21.000 kilómetros cuadrados y unos 7 millones de habitantes, el uso de Twitter no es particularmente alto. Solo alrededor de 3 millones de salvadoreños tienen acceso a Internet y, según datos de Alexa, Twitter ocupa el puesto 20 entre los sitios más visitados en el país. Sin embargo, Bukele no actúa solo en redes sociales. Un ejército de trolls lo acompaña en sus campañas de deslegitimación contra la oposición y la Asamblea Legislativa. La situación preocupó tanto a los legisladores que aprobaron una ley para criminalizar el troleo, pero Bukele la vetó. A pesar de la pobreza, la falta de educación y la brecha digital en su país, las estrategias de comunicación de Bukele llegan a la gente. Sin un partido propio, logró la presidencia y, un año después, en las elecciones del 28 de febrero, consiguió la mayoría parlamentaria. Nayib Bukele es hijo de un padre musulmán palestino, Armando Bukele, un comerciante e imam que construyó mezquitas. Su padre tenía una agencia de publicidad que trabajaba con el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Gracias a esta conexión, Nayib comenzó su carrera política en el FMLN. El líder del FMLN y exguerrillero Shafik Handal también era de origen árabe. Los árabes representan entre el 3% y el 6% de la población de El Salvador, pero son un grupo poderoso. Los palestinos, como la familia de Bukele, son la comunidad más numerosa. El Club Árabe Salvadoreño, que agrupa a unas 1.600 familias, posee inversiones por $20.000 millones en la capital y sus alrededores. A pesar de querer proyectar la imagen de un exitoso empresario, no hay datos que respalden esa idea. Se dice que en su juventud administró una discoteca y trabajó en la empresa de su padre. También fue concesionario de Yamaha y se presentó como director de Saatchi y Saatchi en El Salvador, aunque la empresa lo desmintió. Como la agencia de su padre gestionaba la publicidad del FMLN durante 12 años, Bukele se postuló para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, una ciudad de 6.000 habitantes. Con el respaldo de ese partido, ganó con 2.862 votos. En este pequeño municipio, aplicó un estilo de gestión inesperado. No despidió a ningún empleado municipal, aumentó los salarios, facilitó el acceso a la educación y la salud, mejoró las viviendas y el suministro de agua, pavimentó carreteras y fomentó el turismo local. También implementó un mercado de artesanías para mujeres y financió becas universitarias con su salario. Estos logros llevaron a la ONU a reconocer su gestión como un ejemplo de buen gobierno municipal. Sin embargo,
perdió su primera reelección. El FMLN lo postuló entonces para la alcaldía de San Salvador, que ganó por un estrecho margen. Aplicó una estrategia similar, donó su salario, ordenó la limpieza de la ciudad, reorganizó a los vendedores ambulantes y mejoró el alumbrado público. Bukele tenía claro su próximo objetivo, la presidencia. Pero tenía dos obstáculos, su propio partido, el FMLN, y su histórico rival, Arena. El FMLN no aceptaría su candidatura, pero él podía impedir que surgiera otra alternativa interna. Mientras tanto, conquistó la base de Arena con un discurso populista de derecha. Incluso fue tan lejos como para nombrar una calle en honor a Roberto Dubuisson, fundador de Arena y comandante de los Escuadrones de la Muerte, responsable del asesinato de Monseñor Óscar Romero. Bukele rompió con el FMLN y creó su propio movimiento, atacando a ambos partidos como responsables del sistema corrupto y desigual del posconflicto. Los partidos tradicionales no solo habían agotado las esperanzas de la gente, sino que también se habían envejecido. Con 36 años, Bukele se refería a ellos como los mismos viejos de siempre. Mientras más crecía su influencia, más agresivo se volvía. Incitaba a sus seguidores a atacar físicamente y en redes a los medios que lo criticaban. Amenazó a un fiscal diciendo que el pueblo lo sacará de su oficina. En un país donde 3 expresidentes han sido encarcelados o están prófugos por corrupción, Bukele emergió como un salvador en la lucha contra la pobreza, el crimen y la corrupción. Su lema de campaña era directo: devuelvan lo robado. Sin debatir con otros candidatos ni definir una posición política clara, se alió con el partido Gana y ganó la presidencia en primera vuelta con un 20% de ventaja sobre su rival más cercano. Ya en el poder, usó la presión mediática para someter a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. En un acto sin precedentes, irrumpió en el Congreso con fuerzas especiales para exigir la aprobación de un préstamo de $109 millones para seguridad. Este golpe de fuerza alarmó a la oposición y a organismos de derechos humanos. Al final, el Congreso no aprobó el préstamo y resultó que ni siquiera era necesario. Bukele desplegó a las Fuerzas Armadas para combatir a las pandillas, lo que desató una ola de violencia con más de 100 muertos. Sin embargo, en secreto, su gobierno negoció con las pandillas para reducir los homicidios. Durante la pandemia, Bukele postergó pagos de servicios básicos y otorgó subsidios de $300 por hogar. Hubo millones en gastos irregulares y corrupción, pero él lo usó como propaganda, asegurando que el Congreso no tenía ni un centavo en esas decisiones. Tras su despliegue militar en el Congreso, se consolidó como un líder populista en América Latina. Con el control del Congreso, Bukele ha llevado su hegemonía a otro nivel. Se desconoce cómo terminará esta historia, pero por ahora, el mundo observa cómo Bukele desmantela lo poco que quedaba de la democracia institucional en El Salvador.